Continuando con nuestro módulo número 5, parasitología, en esta unidad entonces hablaremos sobre los nematos. Recordemos que esta unidad tiene como objetivo explicar las diferentes especies de parásitos a través de su descripción de sus características morfológicas, sus ciclos biológicos y transmisión, las células y tejidos que infectan, la patología relacionada con sus complicaciones, para así definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de cada parásito a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones parásitas humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas que son utilizadas en la detección de las diferentes especies de parásitos a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Como vimos en nuestro video anterior, los helmintos de interés en medicina se dividen en dos grandes grupos: los helmintos planos o los platelmintos y los helmintos redondos o los nematos. Ya hemos estudiado anteriormente los platelmintos y en nuestro último tema del módulo de parasitología, entonces aprenderemos sobre los nematos. Los nematodos parásitos del hombre son gusanos alargados, de forma cilíndrica, bilateralmente son simétricos y con unos extremos de menor diámetro. Poseen un sistema digestivo completo, aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados. Los órganos internos están contenidos en una cavidad corporal o pseudocele que va a estar delimitada principalmente por la pared, que va a tener pues una cutícula, una epidermis y una capa muscular. De acuerdo al modo de transmisión de los nematodos intestinales, predominan aquellos que son transmitidos a través de la tierra, la cual pues una vez está contaminado con huevos o larvas, van a salir a través de la materia fecal, y a este grupo de parasitosis la llamamos geohelmintiasis. Las principales entonces serían Ascaris, Trichocephalus y las uncinarias. Los efectos dañinos de los nematodos intestinales en los humanos y en los niños se resumen en la figura que ahí pueden observar. En los adultos causan síntomas digestivos y anemia, que va a estar asociada a la pérdida de peso y a la debilidad. En los niños, además de estos síntomas digestivos, se pueden ocasionar deficiencias cognitivas que van a estar asociadas principalmente con el bajo peso, desaliento y atraso en la curva de crecimiento y del desarrollo. Empezaremos entonces con la ascariasis. El agente causal de esta parasitosis es Ascaris lumbricoides. Es el nematodo intestinal de mayor tamaño. En su estado adulto, la hembra puede tener entre 20 a 30 centímetros de longitud, mientras el macho alrededor de 15 a 20 centímetros. Son de color rosado o blanco amarilloso. Los sexos pueden estar diferenciados macroscópicamente. La hembra termina en una forma recta, mientras que el macho tiene una forma que termina en curva. También tiene presencia de unas espículas que les ayuda principalmente a la copulación. La vida promedio de estos parásitos adultos es solamente de 1 año, al cabo del cual pues mueren y son eliminados espontáneamente. Esta es la razón por la cual pueden observarse mediante la eliminación sin recibir, digamos, ningún tipo de tratamiento. Existe, por lo tanto, una curación que puede ser espontánea, siempre que el paciente no tenga ninguna reinfección por el medio externo, pues no existe la posibilidad de que haya una reproducción dentro del intestino, pues todas las infecciones que se hacen a partir de los huevos del medio ambiente que provienen de la materia fecal de las personas que van a estar parasitadas. El hombre se infecta al ingerir los huevos cuando están embrionados. Una vez están ingeridos, el huevo embrionario, la larva pues se va a liberar en el intestino delgado, atravesar la pared y va a llegar a vía sanguínea, corazón, pulmón. Desde los pulmones se puede entonces ascender por vía respiratoria a la faringe, pueden pasar a la laringe y allí pueden ser deglutidos para volver al intestino delgado, donde van a madurar. Los huevos van a salir a través de la materia fecal y van a contaminar el medio ambiente, tierra y agua principalmente. Estos huevos, una vez están en la tierra, embrionan.
Los huevos, pues cuando son embrionados, son la forma infectiva. Ellos van a contaminar agua y alimentos, que al ser consumidos de nuevo por el hombre, pues este se va a infectar y va a continuar un nuevo ciclo. Los efectos patológicos producidos por Ascaris en el organismo humano se presentan en varios sitios de acuerdo a la localización de las diversas formas evolutivas del parásito. Las larvas, al pasar por el pulmón, van a producir una ruptura de los capilares y de la pared alveolar. Como consecuencia de esto, entonces va a haber una presencia de una hemorragia y de inflamación. Cuando ocurre en forma masiva va a dar origen al síndrome de Lüpher, que se caracteriza por lesiones múltiples de los alveolos, con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico, el cual pues, se puede observar también a través de rayos X. Ocasionalmente las larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, sino que continúan por los capilares hacia la circulación arterial y se van a diseminar en diferentes órganos donde van a producir granulomas de cuerpo extraño. Los parásitos adultos en el intestino delgado van a causar una irritación de la mucosa debido principalmente al movimiento de la presión que hacen por su gran tamaño. Cuando existen abundante cantidad forman nódulos que pueden alcanzar un tamaño suficiente para una obstrucción intestinal principalmente en niños. La patología de mayor gravedad se presenta por la migración de Ascaris adultos a los diferentes sitios del organismo, siendo los más frecuentes hacia las vías biliares, cuando la hembra lo que hace es que penetra más profundamente las vías biliares, deposita los huevos que van a alcanzar el parénquima hepático y ahí se van a producir los granulomas de cuerpo extraño. Esto se observa con nódulos blancos, amarillentos, que pueden tener entre 1 a 3 milímetros microscópicamente. También se pueden observar en diferentes partes necróticas. Ascaris puede realizar migración peritoneal, que se va a originar con el paso de parásitos a través de las perforaciones intestinales y la ruptura del apéndice. Otras migraciones menos frecuentes pueden hacerse a las vías respiratorias, a la boca, por las fosas nasales. Un buen número de casos de infección de Ascaris no manifiestan síntomas, pero estos pueden ocurrir en cualquier momento, aún en las infecciones leves. Las manifestaciones clínicas en este caso se pueden agrupar en respiratorias, intestinales y en las que son ocasionadas durante la migración de la larva y también por aquellos casos nutricionales en el caso principalmente de los niños. Las manifestaciones respiratorias ocurren después de la infección. Este puede ser pues leve en muchas de las ocasiones, incluso puede ser desapercibida o confundida con otras infecciones respiratorias. Otras veces se pueden presentar expectoración, se puede presentar fiebre, donde es difícil pues hacer realmente un diagnóstico etiológico. En esta fase pues también se pueden dar manifestaciones alérgicas. También puede haber hipersensibilidad, el síndrome de Lüpher que mencioné anteriormente y también una neumonía atípica. Las manifestaciones intestinales ocurren con los parásitos adultos cuando estos se alojan principalmente en el intestino delgado, ocasionando una irritación que puede ser mecánica sobre la pared abdominal. En ocasiones puede ocasionar diarrea, náuseas, vómito. Es importante que tengan en cuenta que esta parasitosis no es un importante causante de la diarrea y para que ocurran síntomas pues realmente no es necesario un número abundante de parásitos. Se cree que aproximadamente el 72% de las complicaciones de Ascaris se deben principalmente a la obstrucción intestinal. En el caso de las migraciones pueden presentarse sin causa conocida o ser desencadenadas por la fiebre, por algún tipo de medicamento, como puede ser un antianestésico o un antihelmíntico. Respecto a las manifestaciones clínicas que son causadas, pueden ser dependiendo del órgano afectado. La ascariasis en niños interfiere pues con la nutrición principalmente porque disminuye la ingestión de alimentos al producir anorexia y va a disminuir la utilización y el uso de carbohidratos, grasas e incluso de proteínas.
Como no existe una sintomatología que sea característica de Ascaris, el diagnóstico etiológico se basa principalmente en los hallazgos del parásito o de sus huevos. En muchos casos, la escariasis intestinal es asintomática y el diagnóstico es un hallazgo que puede ser ocasional por la eliminación de los parásitos adultos y o por un examen coprológico. Sin embargo, el diagnóstico es principalmente por el examen microscópico de la materia fecal y debe haber un resultado cuantitativo de los huevos por gramo de materia fecal. Y ocasionalmente, pues también se puede hacer la observación de los parásitos adultos por algunos métodos radiológicos. Ascaris lumbricoides es una de las parasitosis más difundidas en el mundo, con un predominio pues, principalmente en niños, la mayoría con intensidad leve y poca sintomatología. Esta ascariasis se considera la principal entre todas las geodelmintiasis. El control debe hacerse principalmente con medidas higiénicas que hemos pues ya mencionado en casi todos los tipos de parasitosis conocidas, saneamiento ambiental y en algunos casos por la suministración de antihelmínticos como una medida preventiva cada 3 o 6 meses durante varios años, principalmente en los niños de las zonas endémicas. Continuamos con la tricocefalosis. Esta es una parasitosis también geohelmíntica, que afecta al hombre desde pues, tiempos muy remotos. Presenta una amplia distribución geográfica, siendo predominante en regiones cálidas y húmedas. El agente causal de esta enfermedad es Trichuris trichiura. Es un gusano blanco de aproximadamente 5 centímetros de largo. Los machos casi en todos los helmintos pues, son mucho más pequeños que las hembras. La parte anterior de este parásito es delgada, ocupa 2 a terceras partes del parásito, donde el tercio posterior es más grueso y el final pues, simula un látigo. La hembra termina en forma recta en el extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura que es pronunciada y está provista en el extremo por una espícula. Los huevos de Trichuris pues son, como se observan en la imagen, son muy característicos y fáciles de identificar. Miden aproximadamente 25 a 50 micras, tienen una membrana doble y tiene tapones en los extremos. El hombre se infecta al ingerir los huevos que son embrionados por medio de agua o alimentos que están contaminados. En el interior del aparato digestivo, los huevos sufren un ablandamiento de sus membranas y lo que van a hacer es que liberan las larvas en el intestino delgado, donde estos parásitos lo que hacen es que penetran las glándulas del Lieberkühn y allí viven por un corto tiempo hasta que finalmente se desplazan hacia el colon, donde se convierten en parásitos adultos. Es allí donde se produce entonces la patología. En el colon pues van a copular y a producir los huevos. El huésped elimina los huevos sin embrionar al medio ambiente por medio, pues como ya sabemos, de la materia fecal. Cuando los huevos caen a la tierra, que es principalmente húmeda y tiene una temperatura entre los 14 y los 30 grados, ellos van a embrionar, van a desarrollar larvas en un periodo de aproximadamente de 2 semanas, incluso hasta meses, hasta convertirse en los huevos infectantes. Allí pueden permanecer en condiciones de humedad, incluso viables hasta por años. Estos huevos embrionados van a contaminar agua y alimentos y el hombre pues se va a infectar al consumirlos, estos alimentos pues contaminados. La principal patología que es producida por los tricocéfalos proviene principalmente de la lesión mecánica que ocasionan al introducirse al interior de la mucosa del intestino grueso. Esta lesión va a causar una inflamación local, un edema e incluso hemorragia, con pocos cambios histológicos. La gravedad de esta patología es proporcional principalmente al número de los parásitos. En los casos graves existe una invasión en recto que puede estar asociado a la desnutrición. Además, enfermedades concomitantes que pueden causar colitis y rectitis, como en el caso de las amebas, pueden agravar las lesiones que son causadas por los tricocéfalos. En la mayoría de los casos, las manifestaciones clínicas son de una intensidad leve y en personas pues, pueden ser principalmente asintomáticas.
En las infecciones medianas o de intensidad leve también se puede producir dolor, diarrea, y en las formas que son mucho más graves pues vamos a tener desnutrición en niños y en algunos casos prolapso rectal. El diagnóstico clínico es imposible de hacer en las formas leves y en las formas, digamos, medianas. En los casos cuando ocurre un cuadro disentérico, debe hacerse un diagnóstico diferencial con algunas amebiasis, otro tipo de parasitosis o otro tipo de colitis ulcerativas, entre otros. Cuando se presenta el prolapso o se causa esta enfermedad con frecuencia, los parásitos van a estar dentro de la mucosa. La confirmación del diagnóstico debe hacerse principalmente por la identificación de los huevos en la materia fecal, por lo que es muy importante correlacionar el número de parásitos con la intensidad de la infección, para lo cual pues es importante utilizar métodos de recuento de huevos. En general, la prevención de los diferentes tipos de geohelmintiasis es similar. En el caso de Ascaris lumbricoides, que es una de las parasitosis más difundidas en el mundo, con predominio en los niños, la mayoría pues que son de intensidad leve o pues, son poco sintomáticos y que es la principal pues causa de estas parasitosis. En segundo lugar, pues vamos a tener los tricocéfalos. Para ambas el control debe pues basarse principalmente en medidas higiénicas, como las que hemos mencionado ya en otros videos, en saneamiento ambiental, en el suministro de antihelmínticos como una medida preventiva, principalmente digamos en los niños de etapa escolar. Hasta aquí la primera parte sobre los nematos. Nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender sobre las uncinares.